Primero de todo, bienvenidos a los que estáis ya en directo y después a la gente que vaya viniendo, que ya lo escuchaban en diferido. Gracias a ti por aceptar esta invitación. ¿Vale? Yo Gracias. ahora se presenta a Eduardo, pero ¿de dónde conozco yo a este personaje, no? ¿Vale? Yo fui porque yo empecé a dar clases, me quedaba afónico, ¿vale? Me dijo una amiga, oye, ves a ver a Eduardo que te enseña a proyectar la voz. Y yo, ¿eso qué es? Bueno, pues nada, vamos a proyectar la voz con su piano. No me acuerdo del tin, 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 ¿vale? Y curiosamente, llevaba años practicando chikun, pero curiosamente cuando me enseñó a proyectar la voz, internamente empezaba a cambiar cosas. Y yo decía, oye, es que me estoy hasta colocando, me estoy relajando, me estaban cambiando mi cuerpo, ¿no? Entonces eso me sorprendió mucho, que a través de la proyección de la voz, o como decía él, para proyectar la voz, tu organismo tiene que estar muy relajado, ¿no? O sea, habían cambios también físicos, emocionales, ¿no? Y eso, bueno, entonces, como yo me dedico más al tema de la salud, él también, pero yo no a través de la voz, sino a través de la acupuntura y del masaje, es diferente, ¿vale? Dije, bueno, pues vamos a dar a conocer este trabajo, ¿no? De la voz, porque a mí me sorprendió, ¿vale? Entonces, yo no te presento, pero cuéntanos tú un poco la trayectoria desde cantante, profesor de canto a foniatra, logopeda, ¿no? Ujú. Uf, la historia es larga, ¿eh? Pero bueno, lo cuento. A ver, yo mi primera profesión, empecé como músico, ¿vale? Entonces acabé mi primera carrera con 17 años y entonces me dedicaba a tocar la flauta travesera. Y entonces, bueno, pues tocaba en orquesta sinfónica, también era profesor en una escuela, en un conservatorio. Y entonces, claro, impartía clases tanto de lo que era pues, la flauta travesera como tal, clases de coro en aquel momento y también pues, clases de lenguaje musical, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurría? Pues que se me cansaba la voz, era una cosa también curiosa, ¿vale? Y entonces una compañera que había, que era profesora de canto, pues empecé a trabajar con ella. Y empecé de una forma quizás muy interesante porque jugando. Es decir, yo iba allá, hacía también ejercicios así un poco que tampoco sabía muy bien para qué servían, ¿no? Yo empezaba haciendo pues chu, 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 pu, 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 digo, ¿esto servirá para algo o no? Pero bueno, estuve 2 años haciendo eso. Y resulta que la voz cada vez funcionaba mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella me empezó a dar un repertorio pues de canciones, empecé a cantar, me gustaba porque era una sensación también de empezar a notar pues el cuerpo, la voz, otra serie de cosas, cómo cambiaba también la Ujú. relación, la comunicación con las personas del entorno. Y entonces aquí, pues, bueno, conocí al que fue luego mi segundo profesor, que era profesor de esta primera profesora, ¿vale? Esta profesora se llama Dolores Suárez, la quiero mucho, está en Asturias, que es de donde yo soy, he nacido allí. Y entonces, pues conocí a su profesor. Me acuerdo la primera vez que lo vi, que me escuchó y me dijo, cantas fatal. Y a mí me daba igual, porque yo decía, bueno, total, a mí lo que yo quiero es no cansarme la voz, pasármelo bien, tocar mejor la flauta y ya está. Y entonces, bueno, la cosa siguió, seguí haciendo también trabajo con ella porque la voz, bueno, se recuperó, estaba bien, podía cantar todo el día, hablar todo el día, todo muy bien. Y entonces volví a conocer a este profesor, hice unos cursos con él, etcétera, etcétera, y me propuso pues seguir estudiando. Entonces, bueno, a partir de ahí ya empecé con lo que es el canto como tal, me gustó más y hubo un momento decisivo, que era con un oratorio, se llamaba el Oratorio de Navidad de Bach, que lo hice como solista en la Orquesta Sinfónica y luego posteriormente lo hice como solista, también cantando. Y entonces, claro, cantar pues en una iglesia en la que tú abres la boca y se te escucha y eres el protagonista, hombre, pues esto la verdad que te llena mucho, ¿no? Y digo, pues esto me gusta más que lo otro. Entonces, a partir de ahí, bueno, empecé a trabajar con la voz, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Bueno, luego hubo pues una etapa en la que ya viajé por Europa, estuve haciendo cosas, estuve haciendo como cantante, ¿vale? En aquel momento lo que ocurrió es que no existía lo que eran los estudios oficiales sanitarios, ni de foniatría, ni de logopedia, ni de nada. De hecho, el primer colegio profesional que se hizo de lo que son terapeutas del habla se hizo en el Reino Unido con el profesor del padre de la reina Isabel II de Inglaterra, que era tartamudo. Hay una película muy famosa que se llama El discurso del rey, y entonces le trataba la tartamudez. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahí se vio que había unas necesidades de trastornos de la comunicación, luego explicaré un poco qué es eso, y entonces a partir de ahí, bueno, pues esto parece que es una cosa interesante desde el punto de vista sanitario y hay que trabajarlo.
Y entonces normalmente lo que hacían los médicos de entonces, los otorrinos, era que cuando no sabían muy bien a quién derivar para poder hacer algún tipo de tratamiento, pues eran o actores o cantantes, porque no había ningún profesional sanitario que hiciera eso, ¿vale? Entonces, bueno, yo a partir de ahí sí que ya empecé con mis estudios sanitarios, etcétera, etcétera, y luego ya aterricé en Barcelona en el año 98. Luego, en el año 98, que empecé a trabajar en una escuela de teatro. En la escuela de teatro muchas de las personas que venían pues tenían problemas. Entonces aquí ya me planteaba la doble vía, que era trabajar la parte de la voz desde un punto de vista profesional, pero también desde un punto de vista ya más sanitario. Entonces ahí ya hice los estudios sanitarios para poder tener de alguna forma la colegiación y poder trabajarlo desde un punto de vista ya oficial, ¿vale? Entonces a partir de ahí ya te conocí a ti en ese momento, es cuando tuve mi Ujú. primera consulta en la calle Espronceda, cerquita de lo que es el barrio del Clot. Y luego ya, pues ya me trasladé aquí en el sitio en el que estoy ahora, en mi consulta Ríos Arcas del centro de Barcelona. Y entonces, bueno, lo que trabajo sobre todo son los aspectos obviamente artísticos, porque yo soy profesor de canto y soy cantante bueno, toda esa parte está ahí. Pero luego, bueno, tengo la otra parte sanitaria, que por una parte, pues como tú bien dices, pues soy logopeda, logofoniatra, y luego también, pues audiólogo y nutricionista. Es decir, hice todas esas cosas porque de alguna manera lo que vas haciendo es como ampliando, ¿no? Y más o menos, pues esa es la trayectoria muy Ujú. resumida, ¿eh? Porque hay muchas más cosas que contar, Ya, pero ya, ya. ¿Mm? Pero no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. ¿Vale? No, no lo he comentado. Si tienes alguna pregunta en algún momento, lo podéis escribir en el chat, ¿vale? De algún aspecto que vaya saliendo y yo se la voy pasando a él, ¿vale? Claro, una pregunta. Vamos a hablar sobre la voz. ¿Qué es la Ujú. voz? Uf. Mira, la voz para mí es el medio que tenemos para comunicar nuestro mundo interior con el mundo exterior. Es una cosa muy interesante. Hay una definición que podríamos llamar orgánica, claro. Entonces, si tú hablas con un médico, con un foniatra o lo que sea, te dicen, bueno, pues es la laringe, ¿no? Hablan de la laringe y todas estas cosas y tal, pero claro, no es eso. Si tú dices, bueno, para otros es la respiración, para otros es la gestión corporal, para otros es la resonancia. Y esto es muy divertido porque a lo largo de la historia del canto o a lo largo de la historia de la voz, hay métodos que se trata como que se focalizan solo en una parte. Y al final no es así, es todo. Es decir, si no tienes una buena gestión corporal, la voz no funciona. Si no tienes una buena respiración, no funciona. Si no tienes una buena dicción, una buena pronunciación de todos los fonemas, no funciona. Si no tienes un buen contacto de ese sonido básico que hace la laringe con las cavidades de resonancia, ya sean los espacios y los huesos también resuenan, no funciona. Y luego está la parte emocional, es decir, cómo tú cuando estás hablando con alguien ese canal, cómo lo gestionas, si está libre o no está libre, o hay algún tipo de introversión o extroversión. Es decir, es tan malo la gente que se queda dentro como la gente que sale demasiado. Es decir, la gente que se queda dentro no le suena la voz y la gente que sale grita. Es decir, Ujú, el concepto es gritar. Entonces, claro, la voz para mí es como el culmen de un crecimiento personal. Es decir, ujú, al final, de hecho, a mí me llama también mucho la atención la voz, no solamente desde mi punto de vista, sino también desde el punto de vista que trabajas tú. Tú trabajas el chikun y en realidad tú trabajas el cuerpo, trabajas la alimentación, trabajas los canales energéticos y al final trabajas los mantras. ujú, Claro, y ese mantra, que es lo que muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Que le gusta a la gente, en el yoga también hay mantras, ¿no? ujú, Entonces, bueno, vamos a hacer el mantra. No, no, perdona. Primero, tienes que trabajar tu cuerpo, tu alimentación, tu relajación, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver qué mantra haces y qué no haces, ¿no? ujú, Entonces, claro, la voz al final va a ser el resultado de la mejor calidad de todos esos ingredientes. Y si uno de ellos falla, se nos cae. A veces lo ujú, explico como un castillo de naipes. Entonces la voz para mí es muy interesante porque no deja de tener una labor de diagnóstico. Es decir, yo a una persona cuando le hago una primera entrevista, venga por un tema nutricional, venga por un tema auditivo, venga por cualquier cosa, cómo habla, cómo se expresa y cómo suena, cómo es esa vibración, a mí me está dando mucha información de qué está pasando dentro. ujú, Porque de alguna forma es como un instrumento que suena bien o no suena bien, ¿no? ujú. Pero ¿existe una voz correcta? No. Existe una voz correcta. Volvemos a lo mismo. Esto que haces es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque esto es como perseguir un poco la piedra filosofal.
que lo hacen muchas personas. De hecho, si volvemos al canto, y en el canto también existen, no solamente en el canto, creo que también en muchas técnicas tipo Qigong o lo que utilizan la voz como tal, que existe la cuestión cultural y la cuestión también artística o lo que está de moda. Entonces, cuando un cuerpo funciona bien, en equilibrio, su respiración está bien y todo está en equilibrio, aparece un sonido que es ese. Voy a poner un ejemplo que puede ser ilustrativo para los que nos escuchan. Es como cuando cogemos un vaso de un buen cristal y tú haces clon y suena. Y en cambio coges un vaso de estos de Duralex de un cristal malo y no suena, suena raro. Cuanto más calidad tiene ese elemento, mejor vibración tiene. Y de hecho eso lo sabemos. Es decir, lo que son las piedras pues preciosas, lo que son los metales puros, tienen mejor conductividad y mejor vibración que lo que no. Pues eso también ocurre un poco con la voz. Entonces, cuando todos los elementos están en consonancia y funcionan bien, va a aparecer un sonido que es el sonido mejor para esa persona. Y luego la voz también tiene una cosa muy interesante, que no existen dos voces iguales en el mundo. Funcionan como una huella dactilar. ¿Por qué? Porque las estructuras básicas morfológicas son distintas y luego las cavidades también cambian. Nosotros cuando nacemos tenemos una serie de soldaduras en el cráneo que son distintas. Entonces el sonido que va a aparecer es distinto. Y entonces, bueno, esto es lo que le hace individual y bonito. Claro, si hubiese una voz que fuese fantástica, maravillosa y que fuese siempre la misma, yo cambiaría de profesión, me aburriría mucho. No, ¿Qué va a hacer? yo tengo que decir que cuando yo hacía chikun, intentaba hacer mantras Sí, y cuando me enseñaba a proyectar la voz vibrando en la cavidad craneal, sí, wow, cómo cambia. claro. Cambia mucho, claro. Un mantra que lleva haciendo años y dices, wow. Wow. Yo decía, me estoy colocando, no me he fumado nada, no he fumado nada y me estoy colocando, ¿no? Y ahí Sí, sí. está, ¿no? Entonces, ¿cómo puede influir una mala voz en nuestra salud? Pues mira, lo mismo que una buena vibración, lo que va a hacer es un crecimiento de tu salud. De hecho, eso tú lo trabajas desde tu perspectiva. Tú cuando trabajas en medicina china, tú tienes unos canales energéticos que lo que haces es ponerlos un poco en sintonía. Eso genera una mejor salud y genera una mejor voz. Claro, si la voz, pero no solamente la voz, cualquier cosa que estemos haciendo con nuestro cuerpo no se está realizando de la mejor forma posible, existe lo que es un canal bidireccional. Entonces, Ujú, claro, esa voz que, por ejemplo, no está funcionando bien, insistimos en que siga funcionando mal y al final va a ocasionar una lesión. Esto en realidad ocurre también con el sistema locomotor. Es decir, ujú, una persona pues camina mal. ¿Y qué ocurre? Que si tú estás caminando mal, usando mal un brazo, una pierna, ¿qué va a ocasionar? Una lesión. ¿Y el cuerpo qué te va a pedir? Parar. Me ujú, duele y paro, el dolor es eso, ¿vale? Con la voz pasa lo mismo. Nosotros tenemos una serie de patologías en la laringe que le llamamos patologías benignas. ¿Por qué? Porque nadie se muere de eso, ¿vale? Te va a salir pues un nódulo, un pólipo, alguna cosa así. Y esto es la respuesta orgánica que tiene el cuerpo a una mala gestión o a una otra enfermedad de base, pero que pueden ser la gran mayoría de veces es por esfuerzo, por mala alimentación, por reflujo gástrico, porque tenemos un problema auditivo y entonces, pues bueno, tenemos que hablar más fuerte. Es decir, siempre hay una serie de causas. También puede ser emocional. Hay patologías que, por ejemplo, pues llamamos pues, disfonías psicógenas de personas que por un trauma su respiración se bloquea, su energía de comunicación se bloquea y entonces la voz no funciona. Y entonces, ujú. bueno, es lo que te comento, es decir, cualquier cosa que pase en el cuerpo va a afectar a la voz y cualquier cosa que pase en la voz va a afectar en el cuerpo. ¿Qué fue primero? Ah, Entonces, no esto lo sabemos. significa No lo sabemos. que si Va. Entonces, una pregunta, a través de la voz, Sí. esto va a sonar un poco, ¿qué tipo de enfermedades físicas, vamos a decir lo que sea física, no separándola de cómo se hace, ¿no? Se pueden llegar a tratar sorprendentemente? ¿Un asma? Ah, ¿Una claro. gastritis? ¿Sabes? Sé por dónde voy la pregunta, ¿no? Ujú. Sí, es complicado lo que me estás comentando, porque de hecho incluso con el COVID se intentaron inventar un algoritmo matemático en el que solamente con el sonido tú sabías si tenía COVID. Entonces, no. Es decir, no. Es decir, tú lo que puedes saber es que con la voz
hay una serie de trastornos. Ahora, ¿qué trastornos tienes? Hombre, adivinos no somos. Entonces yo aquí en mi consulta tengo una serie de aparatos que yo voy a mirar qué está pasando dentro. Entonces yo cuando aquí me viene un paciente por primera vez, hacemos primero lo que llamamos un análisis acústico. Entonces un análisis acústico, que tengo uno aquí, por ejemplo, este es un análisis acústico de un paciente, ¿no? Entonces, con este análisis acústico que tenemos aquí, lo que hacemos es que aparece como una especie de tarta y una serie de números. Vale, entonces, estos números es como una especie de analítica de sangre, pero de la voz. Y entonces lo que me dice es el comportamiento que está haciendo la voz en relación a una voz que consideramos normal. Pero claro, el Ujú, concepto de normalidad es un concepto que viene de la fisiología y de la fisiopatología. Entonces esto funciona por una campana de Gauss también. Es decir, tú coges a alguien que le dices, hazme un sonido, hazme A, pero claro, suponemos que esa persona va a hacer una A de la manera más honesta posible. Tú imagínate que yo vengo a tu consulta ahora y te digo, hola Javi, es que estoy muy mal hoy. Claro, yo puedo generar un mal sonido. ujú, Entonces, ¿cómo sabes si lo que está pasando con esa persona es algo que realmente es así o es algo que, por lo que sea, o que ha dormido poco? ujú, Tú duermes poquísimo, te has ido de borrachera, entonces tienes una voz, no sé qué. Entonces, claro, el sonido de la voz implica que tengas una enfermedad o no, o que sea una situación concreta, pues por estrés, porque te has ido de copas, porque has discutido con alguien, porque estás enfadado. Entonces, para eso tenemos luego no solo el sonido, sino que tenemos lo que son las pruebas más objetivas de valoración morfológica. Entonces, ujú, pues, mira, yo miro los oídos me dan mucha información porque también puedo ver si hay mucosidad dentro de la caja timpánica, cómo está ventilando las trompas de Eustaquio. Miro la nariz, con lo cual la nariz también puedo ver si hay algún problema alérgico, si hay algún problema de respiración, cómo está la rinofaringe, cómo están los ostium tubáricos que vemos allí. Luego también pues veo qué pasa con sus amígdalas, qué pasa si, por ejemplo, con su dentición, cómo ujú, muerde, cómo mastica esa persona, los dientes dan mucha información, ves sus cuerdas vocales, se pueden ver, entonces pues podemos ver cómo se mueven, si están inflamadas, si no. Y puede ujú, ocurrir que una persona tenga un problema de la voz y que todo aparentemente esté bien. Y entonces aquí la gran pregunta, pues no lo sé. ujú, Entonces en ese momento rezas un poco, ¿vale? Diciendo, a ver, tengo aquí un problema con alguien en el que todas las pruebas están bien, pero no sabemos por qué. ujú. Eso también ocurre en los casos que tú tratas. Por ejemplo, Sí, sí, gente con fibromialgia. sí. Ujú, En realidad, eso es un diagnóstico por sintomatología muchas veces, ujú, pero no es porque haya una causa física. ujú, No lo sabemos. Entonces, bueno, vale, la persona se queja, lo vamos a creer porque se supone que viene a nuestra consulta porque necesita ayuda y entonces a partir de aquí empezamos a trabajar. Muchas veces, claro, en el momento que tú ya empiezas a trabajar con la voz, el margen de que la persona pueda falsear los datos ya es más difícil. Yo tuve un caso, que ujú, no sé si te lo conté, muy interesante, con una chica que era transexual, no me lo había dicho y trabajaba en Francia y, bueno, quería pues trabajar su voz como cantante. Y claro, ella vino a trabajar, no me había dicho nada y yo empecé a trabajar. Y claro, yo notaba que su voz empezaba a sonar más de hombre. Claro, ella tenía una voz, había hecho una operación incluso de la intervención quirúrgica y claro, y yo en un momento determinado ella no me dijo nada, pero conseguí descubrir su cicatriz porque siempre venía con pañuelo. Entonces dije, ¿puedes quitarte el pañuelo que quiero ver cómo mueves la musculatura? Y digo, claro, no le pude decir nada porque no me dio el permiso. Y entonces tuve que cambiar toda mi estrategia porque si hubiera seguido con los ejercicios naturales que yo hago con cualquier persona, hubiera vuelto a salir su voz de hombre, que no lo hubiera querido, claro. Pero aquí no pudimos porque ya no me habló del tema, y entonces yo únicamente trabajé aspectos para mejorar lo que tenía. Pero claro, tuve que frenar en un momento para no irnos a un sitio que no era lo que deseaba, claro, eso lo tenía claro. Pero bueno, fue un caso ujú. interesante. Y a través de la proyección de voz, del trabajo de la voz, ¿cuáles son las enfermedades más fáciles de, o sea, a qué enfermedades puede ayudar? ¿Al asma, A todos, bronquitis? a todos, porque tú piensas que a través del ejercicio de la boca, de la voz, por una parte, lo que vas a hacer es conseguir una mejor gestión corporal, porque se Ujú, tiene que trabajar. Conseguir una mejor gestión respiratoria. Hay casos de personas que han mejorado su asma, su bronquitis, enfisema también. De hecho, hay bibliografía sobre eso, ¿eh?
en relación al trabajo de la voz y al trabajo del canto. A las alergias también se pueden. Claro, ¿qué pasa? En mi caso, como yo trabajo también con una base que es de evaluación y diagnóstico, claro, el trabajo físico de la voz, eso lo va obviamente a facilitar, pero luego les ayudo a las personas. Pues a lo mejor hay algún tratamiento, sea con fitoterapia, o sea pues con un tratamiento, sea inhalaciones de vapor, sea con algún tratamiento farmacológico, sea con lo que sea. Claro, tú ya sabes que esa situación, y por una parte tenemos las herramientas que tenemos, pues más químicas, y luego tenemos lo que es el tratamiento más o el trabajo más físico. En realidad será muy parecido a lo que haces tú con tus pacientes. Ahora, en principio siempre te va a mejorar todo. Todo lo que consigas hacer con la voz va a mejorar tu corporalidad, tu respiración, tu presencia, tu comunicación. Para mí es muy importante el concepto de comunicación, porque claro, tú me hablas de la proyección, pero ¿la proyección para qué? Porque incluso aunque cantes, es porque tú quieres comunicar algo con tu voz o quieres decir algo con tu voz. No te vas a poner a gritar en la habitación porque sí, que también lo hemos hecho Mm, todos, ¿eh? Alguna vez hemos cogido el mm, micrófono y nos hemos puesto a cantar igual una canción de heavy metal cuando éramos adolescentes. Pero claro, en realidad la voz tiene un carácter que es comunicar cosas. Y entonces, claro, esa parte comunicativa, en realidad la voz no deja de ser el elemento base. De hecho, yo siempre que explico la parte comunicativa tenemos tres niveles. Tenemos el nivel de la voz como tal, que es el sonido, pero ese sonido lo tiene un perro, también hace guau guau, ¿vale? Tiene una laringe, son las cuerdas vocales y funciona exactamente igual. Luego tenemos la capacidad de emitir sonidos, letras, pero eso lo hace un loro también. Entonces te mm, repite, pero no sabe lo que está diciendo. Y luego tenemos la capacidad también de decir cosas, de expresarnos. Pero claro, esa expresión cambia mucho dependiendo de tu voz. Entonces, claro, no es lo mismo que estés alegre, que estés triste, que estés enfermo. Entonces, claro, si nosotros hacemos un trabajo vocal que haga que la voz funcione, una persona que, por ejemplo, tenga una enfermedad que sea de origen somático, de origen emocional, le va a mejorar mucho. Pero claro, hay que tener cuidado con eso también, cómo se hace, porque es un arma de doble filo. Es como cuando trabajamos, por ejemplo, técnicas teatrales. Entonces, técnicas teatrales están muy bien, pero cuando hay una persona que a lo mejor tiene algún problema que debería de tratar un profesional, pues, de la salud, como un psicólogo o un psiquiatra, si no se hace bien ese trabajo, podemos fastidiar más el tema, claro. Entonces, bueno, sí, ayuda en todos esos aspectos. Ahora, que tú escuches a alguien y que ese alguien tú sepas lo que le está pasando, bueno, necesitamos un trabajo y un tiempo pues para conocer a esa persona también, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sabe alguien que tiene que ir, o sea, que tiene un problema de voz, aparte de que esté afónico, Eso que, es, que mira, es es lo una normal? pregunta, mira, es una pregunta muy interesante porque eso también suele estar muy relacionado con la autopercepción. Normalmente cuando hay un problema de voz suele ser porque alguien del entorno se lo dice. Entonces, puede ser o porque a alguien no le gusta la voz, que eso también es muy relativo. Pero Mm, claro, ya alguien que a lo mejor tiene una voz muy así, dice, oye, pues vaya voz más fea que tienes, vete a ver si te pasa algo. Puede haber otro caso que sean profesionales de la voz, pues maestros, abogados, personas que se cansan, no llegan al viernes. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Su propio trabajo les da un hándicap que cuando ya llega el miércoles ya no pueden seguir, tienen que parar, ¿vale? Puede ser un caso también de que de repente a lo mejor pues empiecen a hacer alguna actividad en el que esa actividad pues bueno, hacen pues teatro, hacen canto, hacen lo que sea y tampoco funciona. Entonces bueno, necesitan algún tipo más de mejora. Pero generalmente las personas por sí mismas es muy difícil que puedan apreciar eso, a no ser que haya alguna cuestión que impida, ¿no? Un uso normal de la voz. ¿Mm? mm. ¿Vale? Y, Porque sí. mm. No, 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 porque más que, sobre todo yo pienso que las personas están perdiendo un poco la capacidad de autoobservación. Porque además la voz es curioso porque además cada vez se usa menos. Nosotros ahora estamos haciendo esto, pero que es una gran suerte que podamos comunicarnos, podamos hablar. Pero fíjate que la gente, incluso cuando yo ahora soy profesor de dos universidades, hay una universidad en la que tengo un grupo de 120 alumnos, pero bueno, a veces se conectan 20. Vale, pues 20 es un grupo que puedes manejar. Y yo les digo, bueno, abro los micros a todos, porque no pasa nada. Es decir, intentad pues levantar la mano, yo os doy el paso y hablamos, porque es más bonito. La gente escribe no es capaz de
de decir yo estoy aquí y yo de alguna forma me expreso. Entonces, claro, yo lo que veo es que cada vez la voz va a funcionar peor porque hay menos capacidad de plantarme delante y decir yo soy esta persona. La voz es muy importante porque piensa que la voz está relacionada también con el concepto de personalidad. La palabra personalidad es muy interesante también, ¿eh? Tiene un origen etimológico en la Grecia antigua cuando utilizaban las máscaras en el teatro, que es, se utilizaban personare para sonar y de ahí sale la palabra personalidad, que entonces dependiendo del sonido creaban diferentes personajes. Y entonces, claro, es como que las propias personas con los medios actuales niegan esta personalidad. Dicen, bueno, yo me oculto detrás del WhatsApp o me oculto detrás del chat, entonces no, porque claro, la voz, piensa que, y volvemos a la parte comunicativa, dependiendo del sonido que tú estés haciendo, no hablo de que sea patológico o no, ¿eh? Pero tú vas a saber cómo está esa persona, si tiene dudas o no las tiene, si tiene miedos o no los tiene, si está enfadado o no lo tiene. Es decir, esto es lo que llamamos la pragmática del lenguaje, los dobles sentidos. Tú puedes escribir algo en un chat, pero esto no sabes lo que te está diciendo y por eso da tantos malentendidos a veces. Alguien te dice algo y tú, pero esto que me ha contado aquí, estas palabras, ¿qué significan? Igual detrás está de cachondeo, ¿no? Se está riendo. Pero lo que tú has percibido, teniendo en cuenta la última experiencia que has tenido con esa persona, quizás no tiene nada que ver con el mensaje real. Entonces, estamos perdiendo esa oportunidad de crecer en comunicación. Entonces, es muy interesante porque tenemos muchos canales de comunicación, pero curiosamente se usan cada vez menos. O sea, ya estamos llegando a la edad un poco prehistórica, ¿no? No, cojo un transporte público y todo el mundo la cabeza baja, mirando el móvil Exactamente. Sí, esto y es muy ya. interesante. ya- y- Claro, yo por la mañana que había salido a la calle, que además eso, vas paseando, vas mirando las cosas, y yo lo pensaba, diciendo, pero bueno, la gente no es capaz de ver lo que hay en el entorno, te estás perdiendo la vida, ¿no? No eres capaz de ver esa flor que hay ahí, o ese señor que está sentado, o ese escaparate, o no ves nada. Mm. Entonces, Y, bueno, y entonces, igual que voy al médico y me dice que no coma tantas grasas, que haga ejercicio, que pasee, ¿qué cuidados tiene que tener la voz? Que mira, la nadie, voz, nadie nos lo dice. bueno, pero es que la voz como tal no es que te cuides la voz, tienes que cuidar todos los elementos, como comenté antes, que están debajo de la voz, porque Mm. la en realidad es el resultado de todos los cuidados que tú te hayas hecho. Entonces, pero bueno, esto también pasa con más elementos, pasa con la piel también. Es decir, la piel es un elemento que, dependiendo de lo que tú hagas, si duermes poco, comes mal, etcétera, etcétera, ¿cómo va a estar tu piel? Pues fatal. Luego la gente se pone el Botox y se pone el ácido hialurónico. Pues aliméntate mejor, hidrátate mejor, haz ejercicio y la piel estará mejor, ¿no? Pues la Mm. voz es exactamente lo mismo. Es decir, si tienes una mala gestión corporal, tienes una mala respiración, duermes mal, te alimentas mal, te hidratas mal, te comunicas mal y tienes una mal vida familiar y tienes una mal vida amorosa, etcétera, y espiritual incluso, pues bueno, es que la voz va a ser horrible, seguro. Mm. Va a tener problemas. Mm. ¿Y cómo se enfoca un tratamiento en tu consulta? Yo voy, Sí, tengo un problema como el que yo tenía, ¿no? Yo no quería dar clases, sino quedarme afónico. ujú, bien, Bueno, entonces, claro, en años que nos hemos visto, tú has evolucionado. claro. Y ahora ya no sé cómo trabajas. Oh, tienes que volver, tienes que Eso volver, sí, tienes que volver. sí, ya me hace falta ya. Tienes que volver. Bueno, pues ¿Vale? esto como lo siempre. Claro, yo ahora teniendo en cuenta que tengo toda esta experiencia más clínica, más sanitaria, claro, obviamente hay una primera entrevista en la que tú hablas con la persona y luego pues la experiencia ya te da dando mucha información en relación a la voz. Pero como vamos a tener que trabajar toda la serie de elementos que están por debajo de la voz, como he dicho anteriormente, claro, la cuestión se trata de hacer una buena anamnesis, es decir, de preguntar bien a esas personas para que nos digan, bueno, qué le pasa, por qué viene, si lo sabe, ¿vale? O si alguien se lo ha dicho o viene derivado de otra persona. Puedes tener varios casos. Una persona que viene, pues porque quiere hablar mejor, quiere aprender mejor a comunicarse. Eh, Puede venir derivado de otro profesional, sea de un otorrino, sea de un fisioterapeuta, sea de un profesor de canto, sea de quien sea, ¿no? Luego, siempre le pido pues, a esas personas qué historial clínico tienen, si han tenido alguna intervención quirúrgica, si han tenido algún tipo de patología previa, alguna dificultad, lo que sea.
Entonces, a partir de aquí, bueno, hacemos lo que son las pruebas diagnósticas. Primero grabamos la voz, nos sale este informe que os comentaba antes en el que nos aparece un análisis de cómo suena su voz, ¿vale? Y con esto ya me hago una idea de qué está pasando. Es decir, porque esto nos va a dar una información del sonido en el cual pues ya te va a aparecer si esa persona utiliza bien su respiración, si sus cuerdas vocales se mueven bien o no, si hay escape de aire. Escape de aire es cuando la voz suena así, como soplada. Entonces, todo esto sí que suena y eso me va a dar información de cómo está sonando dentro, ¿vale? Lo que pasa luego lo corroboro. Digo, vale, esto suena así. Pasamos a la tercera fase, que es las pruebas ya más de exploración. Pues lo que comentaba, miro el oído, miro la nariz, miro la garganta, cuerdas vocales, etcétera, 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 y vemos cómo está. Una vez que todo esto lo tenemos, pueden pasar varias cosas. Puede pasar que haya una lesión. Pues que hay una lesión en la cual necesitamos pues, derivar a un otorrino para que llegue a ver esto. ¿Hay que operarlo o no? Y lo decidimos conjuntamente. Normalmente yo tengo un equipo de otorrinos con los que hablo, le digo, mira, he hecho esta exploración a esta persona, veo que hay esto, yo lo que propongo a lo mejor es hacer pues unas 5 o 10 sesiones también para ver cómo podemos mejorar esta estructura, este funcionamiento, es lo que llamamos el trabajo funcional, dependiendo de la evolución que haya vemos si hay que hacer una intervención quirúrgica o no y luego seguimos con la rehabilitación. El hecho de hacer esta rehabilitación previa va bien, ¿por qué? Porque luego cuando el paciente si tiene que llegar al quirófano, llega en una situación que es mejor. Es decir, los tejidos están mejor y el gesto a la hora de hacer la intervención, como va a estar todo más relajado, es más fácil. No hay problemas a la hora de entubar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, este sería el caso quizás el más grave. Alguien que viene, que necesita hacer una intervención, etcétera, etcétera. Que miramos que lo único que hay es un mal funcionamiento. Es decir, no hay ningún problema, únicamente es que no sabe usarlo. Es como el que quiere, pues yo qué sé, aprender a jugar al tenis. Y lo ha hecho 2 veces y cada vez que lo hace le duele el codo, pero no hay ninguna lesión. Bueno, pues entonces aquí trabajamos una serie de elementos, pues cómo tengo que trabajar con mi cuerpo y aquí pues uso diferentes técnicas. Uso desde elementos de Teddy Alexander, de elementos pues, de Feldenkrais, de elementos de cosas que he estado trabajando que pueden ser útiles. Si la cuestión corporal es muy complicada, pues entonces ya derivo también a una persona para que lo trabaje, ¿vale? O si hay alguna lesión, pues algún fisioterapeuta, algún compañero, como tú, en tu caso a veces te derivo a alguien, pues para que trabajes en ese caso. Y luego pueden pasar cosas también accesorias, pues por ejemplo, que haya personas con signos de reflujo gástrico. Pues bueno, tengo la gran suerte de que tengo una colega que es digestóloga, entonces tú cuando haces la endoscopia ves que ya que hay elementos de reflujo. Entonces yo ya le envío las fotos y digo, mira, tengo este paciente que certificado que tiene reflujo. Entonces hazle el estudio de cómo está funcionando su estómago, porque ese reflujo gástrico, ese ácido, está alterando pues, todo el sistema orgánico y entonces no funciona bien, ¿vale? Luego a través de la visualización también puedo ver si hay signos de alergia. Se ven, ¿eh? Hay determinadas señales de inflamaciones que son típicas, que se ven que son de origen alérgico. Entonces aquí tú lo que puedes hacer es, bueno, como tú bien sabes, porque también eres nutricionista, la relación que hay entre nutrición y alergia, pues bueno, hacemos una primera etapa a ver si con un cambio de dieta, personas que a lo mejor no van al lavabo, esto lo encuentro a diario. Personas incluso de una patología grave, tú lo primero que le preguntas, ¿pero tú vas al lavabo? No. Bueno, pues vamos a limpiar un poco, por lo menos que el cuerpo tenga capacidad de limpieza, como mínimo, ¿no? Y luego vamos viendo. Entonces ahí ya mejora bastante, muchas veces bajamos inflamación, bajamos un montón de cosas y a veces mejora la voz, ¿de acuerdo? A veces no, a veces necesitamos algo, pues algún tipo pues, de tratamiento, de fitoterapia, de lo que sea, para poder ayudar o lo que necesite. Y luego está la parte ya más que es puramente de trabajo vocal. Entonces ahí son ejercicios de respiración, ejercicios de pronunciación, ejercicios de vibración, ¿vale? Para que esas personas vayan viendo cómo de alguna forma la voz se va colocando. Cuando hablamos de colocar, significa que conecte su respiración con sus cuerdas vocales y sus cuerdas vocales con su vibración. Hay un ejercicio muy básico que lo puede hacer todo el mundo, ¿vale? Que yo creo que aquí en vivo lo podríamos hacer. Hay un sonido que es un sonido base, que es el que se pone el equivalente a la TH inglesa. Si pensamos en español, el sonido previo sería el de la Z, este, poner la lengua entre los dientes, ¿no? Si lo hacemos todos, vale. Si a ese sonido añadimos el sonido de la voz, tendríamos este otro sonido. Vale. Entonces, esto lo que va a ocurrir es que vamos a notar una vibración aquí,
con la lengua y con los dientes, espero que todo el mundo lo esté sintiendo, pero si además ponemos una mano en la cabeza y lo hacemos también, vamos a notar vibración. Entonces, es una primera forma muy básica, muy básica, muy básica de ver conexión entre respiración, vibración, ¿vale? De cuerdas vocales y vibración del cuerpo. Entonces, de lo que se trata es, cuando hablamos, cómo esta vibración la podemos llevar a cualquier sonido. Y claro, esto ya no es tan sencillo. Esto ya necesita un entrenamiento, ¿vale? Para que luego cualquier sonido, sea una E, una I, lo que sea, tenga ese tipo de vibración, lo podemos mantener y que luego también vaya creciendo en potencia. A medida que esto lo estamos trabajando, es como trabajar un músculo, ¿no? Estamos trabajando el bíceps. A medida que lo vamos trabajando, pues el cuerpo va ganando en potencia. Entonces, claro, proyección no significa más fuerte, significa generar una vibración que pueda viajar de forma fácil a través del aire. Por eso los animalitos pequeños también se oye. Un pajarito, tú tienes la ventana cerrada y se oye perfectamente, no tiene por qué ser fuerte. Pero es un sonido que es tan penetrante que eso es lo que llamamos la capacidad de viajar a través del aire. Eso es lo que significa la proyección. Entonces, proyección significa que yo emito la voz, esa voz llega aquí, a la primera molécula de aire, pero si llega muy bien, el aire se encarga de transportarlo hasta tu oído. Y eso es proyección, ¿de acuerdo? Yo ahora que me has puesto la mano en la cabeza me ha llevado a tus clases. En que yo al principio decía, ¿dónde estoy? Ponte la mano en la cabeza, súbete en el taburete, proyecta la voz al señor de la parada del autobús que hay enfrente. Yo decía, ¿este hombre quién es? Bueno, esto me Esto no ha acuerdo cambiado, ¿eh? no, eso no ha cambiado. Eso me acuerdo que lo hacías porque hay una parte muy importante también con la voz, que es la vista. Claro. O sea, el concepto de la vista es muy importante. De hecho, la Mm. vista es la única cosa que normalmente es la principal que nosotros usamos para comunicarnos con el mundo exterior. Es decir, tú ves a alguien y nos miramos a los ojos. Es decir, sería la parte más básica de comunicación, cuando vemos un animal o vemos otra persona. Y claro, mantener ese contacto no es fácil. Es decir, no es sencillo mantener la visión porque la gente tiene tendencia por otros conceptos. Claro, la otra persona no sabe si hay un ataque, si realmente es un contacto emocionalmente difícil. Eh, el segundo sistema sería el auditivo. Es decir, tú emites un sonido y la otra parte emite otro sonido, que es lo que hacen los animales. Y a veces, dependiendo del guau guau, pues sabes qué pasa. Hay otro tercer nivel que es en la respiración. Los animales se comunican por la respiración. Entonces, tú cuando le estés diciendo a un gatito, ¡ay, qué gatito más bonito! Como detecte que, o un perro, que tienes miedo y tu respiración no está libre, te muerde porque detecta, y nosotros lo detectamos también. Y ese análisis es el que a veces nos dice, pues esta persona me cae bien y esta persona me cae mal. ¿De acuerdo? Porque esa otra persona a lo mejor está al lado tuyo y está haciendo una apnea, está así. Y eso lo detectamos. Sabemos que pasa algo. No lo sabemos verbalizar, pues dices, esta persona no sé, no me acaba de convencer, no sé por qué, ¿vale? Y luego está el último nivel, que sería el nivel de la voz como tal, que analizamos también todos los sonidos y de las palabras que estamos utilizando, que sería un nivel mucho más... Pero claro, antes de llegar a ese nivel tenemos un montón de niveles previos. Y esos niveles previos, pues de alguna forma también nos dan esa capacidad de comunicación, ¿no? No, Entonces, aparte, ujú, sí, la mirada, como te comentaba, es muy importante ujú, porque incluso si tenemos algún tipo de disfunción visual, la voz también cambia. ujú. Entonces, Bueno, personas... el autobús no me oía, ¿eh? Pero la intención estaba. Ah, vale, No, y aparte, el gran trabajo que hay sobre el diafragma también. totalmente. Un Bueno, músculo totalmente olvidado, que está por ahí, que no totalmente sirve para olvidado. nada. Mira, es una cosa muy curiosa porque yo cada vez, ahora está muy de moda el tema de las redes. Y curiosamente, estamos en un momento vital en el que yo creo que tú me lo vas a permitir el resto, porque para eso tengo canas, ¿vale? Cada vez tenemos más información aparente y cada vez estamos más desinformados. Es terrible. Entonces, aquí todo el mundo pues habla de la respiración, todo el mundo, y luego resulta que mi experiencia es que la gente no sabe respirar. Y no solamente es que no se, bueno, saben respirar, a ver, no se mueren, ¿eh? Nadie se desmaya ni esas cosas. Respiran de un nivel muy, muy, muy básico. ¿M? Pero si hablamos de respiración desde el punto de vista de la coordinación de aire con la voz para que sea efectivo, en realidad la gente hace muchísimo más trabajo de lo que debería de hacer.
Entonces, claro, la gente, pues por ejemplo, a veces, colegas o personas que hacen sus vídeos en Instagram o lo que sea, claro, intentan explicar cosas muchas veces en dos vídeos que no se pueden explicar porque es más complicado. El problema que tiene el diafragma es que es un músculo que está dentro del sistema parasimpático, que es involuntario. Pero eso no significa que no lo podamos reconducir como queramos. Son dos cosas distintas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Porque pues, yo siempre pongo un ejemplo, es decir, depende de nuestro comportamiento, sea muscular o sea de hábitos, para que cosas que aparentemente no están bajo nuestro control, sí que podamos hacer esa. Es como un mando a distancia, ¿eh? De alguna, de alguna, de alguna forma. Acabo de ver el chat, luego le Sí, contestamos. te Sí. voy diciendo. Y Sí, espera, que sí, voy a acabar con esto. vale. Esto que comentaba del diafragma es muy interesante. ¿Por qué? Porque por una parte es un músculo que, dependiendo del grado de elasticidad que tenga, y aquí contesto un poco con la pregunta del chat, el cerebro va a detectar más o menos nivel de ansiedad. Es decir, lo que es la amígdala, que es la parte más primitiva del cerebro, y qué pasa con el diafragma, son dos estructuras que van juntas. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene un problema emocional, tiene dos formas de trabajarlo. Una es o me tomo un diazepam y entonces químicamente, pues el cerebro, y entonces, bueno, la respiración va mejor. O podemos trabajar desde la respiración y cuanto más flexible sea el diafragma, más va a cambiar la estructura cerebral y vamos a entrar en un nivel de relajación y un nivel distinto, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que el hecho de que el diafragma sea una estructura que no es tan fácil llegar a ella, porque tenemos primero que saber pues cómo funciona, qué sensaciones nos producen, porque el trabajo que va a ocurrir para saber si es bueno o no es a nivel de sensación. Esto ocurre también a nivel corporal. Es decir, a veces en que tú puedes estar trabajando pues con el bíceps y esto lo puedes notar. Pero claro, cuando tenemos que trabajar, por ejemplo, con la verticalidad, eso es más complicado. Para eso necesitas trabajar técnicas, pues sea Qigong, sea técnica Alexander, y trabajar años. Este martes había hecho una entrevista a una compañera mía de técnica Alexander y ella comentaba que el que inventó el método estuvo 10 años para saber qué le pasaba consigo mismo, ¿no? Claro, que una persona ahora esté 10 años no lo va a estar. La gente quiere hacer un curso pues, de fin de semana o de dos y ya está. Y claro, eso no funciona así. Claro, entonces por eso los que somos terapeutas y somos profesionales de la salud, sabemos que son pautas que tienes que incorporar a tu vida cotidiana. Y Mm, lo que pasa es que no es tan fácil. mm, ¿Cómo encontramos a alguien que realmente nos podamos asegurar de que lo que nos está diciendo es correcto o no? Bueno, pues usar algo. mm, Claro, si tú vas a una persona que te da una clase de voz y la voz que tienes así, pues bueno, hay que dudar, mm. ¿vale? ¿Vale? Por eso te dice lo que pone, ¿no? Aquí, Car, que dice, ¿cómo afecta la ansiedad y el estrés a la voz? ¿No? Exacto, Pues ya ha sí, es un poco contestado, eso. Está ¿vale? contestado. Ah, y Blanca, que quiere abrir el micro, que por supuesto, para Sí, comentarte un detalle. venga. Dime, Mira, Blanca. yo a través de lo que está comentando Eduardo y al inicio también han hablado sobre las modas, yo quería hablar sobre un tema que es, bueno, es lo que estabas diciendo realmente. Tanto abres las redes sociales y ya te encuentras con muchísimas como modas, consejos que da una variedad muy amplia de gente. Después también con compañeros de mi profesión, pues cada uno tiene sus métodos, pero al final todos acaban, empieza uno y todos acaban usando los mismos. Yo que sé, se pone de moda el Adbox, el humidificador, lo que sea. Vale, Pero tú para que te conozcamos todos, ¿qué eres? ¿A qué te dedicas? soy actriz, soy cantante, Muy me bien. dedico especialmente a teatro musical, Ujú, pero bueno, yo soy alumna de Eduardo desde que tenía 8 o 9 años. ujú, muy bien. Vale, bueno, Blanca nos habla de las VOS, que es una cosa que está muy de moda ahora, que es pues un tubo que se pone dentro de una botella de agua y que bueno, que puede ser útil en personas que tienen una inflamación de las cuerdas vocales, etcétera, etcétera. El problema es cuando tienes que quitar el tubo. Cuando tienes que decir, vale, se acabó el tubo y ahora tengo que abrir la boca y tenemos que buscar todas esas vibraciones
y esa conexión entre cuerpo, respiración, voz, etcétera, etcétera. Y claro, esto no es tan sencillo. Entonces, todos esos métodos, pues bueno, nos dan una especie de parche, pero bueno, antes había cantantes y no existía el tubo. Es decir, que tampoco, a ver, nosotros nos estamos inventando, pero bueno, claro, las personas siempre tienen necesidad de agarrarse a algo, a la pastilla, al método tal, al cual. Entonces, a mí muchas personas me han preguntado de por qué tu método no tiene nombre. Pues porque no quiero ponérselo. Porque claro, tú cuando le pones método a un nombre, estás muy limitado. Entonces, si por lo que sea necesito una herramienta que ya no está dentro del método, eso ya nos hemos fastidiado. Entonces, yo siempre intento pues, aprender y crecer lo máximo posible pues, para poder dárselo a mis alumnos o a mis pacientes. Y luego a partir de ahí, bueno, si hay algo que cualquiera de los que están aquí en la sala me dice, mira, Eduardo, esto, mira, lo he descubierto y va muy bien. Yo lo voy a probar, por supuesto. Y si va bien, me lo quedo. Digo, gracias, yo lo aplicaré en donde sea. Entonces, claro, los métodos como tal, yo lo veo más como una cuestión muchas veces relacionadas con el ego y otras veces relacionadas pues con la parte marketing, ¿no? Que hay que vender algo y entonces lo vendemos y ya está. Es Claro, así. y cómo gestionas en el caso de que te llega un alumno, sea cantante o sea o no sea cantante, simplemente es una persona que ha visto vídeos y dice, yo quiero hacer esto. Yo Vale, quiero hacer es una buena pregunta porque además mi experiencia es que las personas que vienen, sobre todo desde el ámbito artístico, casi todos quieren cosas que no pueden hacer. Esto es una cosa muy divertida. ¿Por qué? Pues porque tienen que hacer un casting o tienen que hacer una prueba que les piden un determinado personaje. Entonces, me he encontrado chicas como tú que quieren cantar con voz de negra. He encontrado, por ejemplo, con personas que tienen una voz pequeñita y quieren una voz grande. Personas que tienen una voz grande y quieren una voz pequeña. Entonces, claro, partimos de la idea de que la gente no está bien con lo que tiene. Entonces aquí hay un trabajo un poco de aceptación, es decir, a ver, yo tengo esto y con esto que tengo, esto realmente es mi voz. El primer trabajo que yo quiero trabajar con las personas que quieren hacerlo es descubrir tu propia voz y luego darle el máximo potencial y luego con eso ya veremos qué podemos hacer. Porque no lo contrario, no decir, a ver, como yo resulta que tengo que hacer un casting y tengo que cantar la Traviata, me voy a morir aquí aunque no pueda. Bueno, pues no puedes. Yo también quiero jugar a baloncesto y mido 1,70. Es que, a ver, es que las cosas son así y tengo la mano que tengo y puedo tocar en el piano Bach y Beethoven, pero no puedo tocar Rachmaninoff, ¿vale? No puedo porque no me da la mano de sí. Entonces, claro, estas cosas o no si no las tienes claras, tienes muchos problemas en tu vida. Y ahora se ha vendido mucho la moto de que se puede cantar todo. Las nuevas técnicas dicen, no, no, no hay problema, no hay límite. Sí que hay límite, ¿cómo no lo va a haber? Además, tu cuerpo te lo va a dar. Cuando te pasas el límite, bueno, pues serás paciente mío, con una patología, porque te has pasado de rosca y has estado haciendo cosas que no deberías. Entonces, claro, este autocuidado y este respeto por uno mismo también se ha perdido. Es decir, yo creo que la cuestión de los límites y todas estas cosas no, y se nota bastante, ¿no? Bueno, esto es lo que hablan la infoxicación, que es ¿Perdón, Lar? la infoxicación. O Sí, sea, la intoxicación de tanta información que tenemos que al sí, final, totalmente, y totalmente. después ve, yo creo que en este método, como pasa en salud, en otros temas de salud, es la generalización. Claro, Ese método es para todo el mundo igual. Dices, no, ese método no puede ser para todo el mundo igual. Si no claro. estaríamos todos perfectos. Claro, es que sería Claro, maravilloso. Bueno, yo claro. siempre lo digo. Lo malo es personalizar. Claro, claro, Pero como te quiero vender mi método, pues sirve para claro. todo el mundo. Claro, lo que pasa es que bueno, esto es lo sencillo. Entonces, Claro. cuando te venden algo, bueno, haces como. Es una cadena de montaje. Pero de Mm, hecho, la medicina es un poco así también, ¿eh? Es decir, es un mm, poco, tiene una parte de cadena de montaje. sí. Es más complicado pues, escuchar al paciente, ver qué le pasa y de alguna manera ver su individualidad y Mm, poder darle una solución que esté relacionada con su situación. Pero mm, incluso una analítica de sangre. Tú eres también patólogo, mm, Javi, ¿y cómo se hacen las analíticas? Lo va a hacer un robot total. mm, Marta, si total la mm, gente no es capaz de hacer una confrontación de tu analítica con tu estado. Es decir, a mm, ver, tú tienes este rango de, no sé, de hematocritos, pues ahora ya está, te tocó la pastilla. mm, Claro, entonces no tiene sentido. mm. Eso Yo, funciona un poco mm. así. Yo como anécdota me ha venido hoy una señora y me Sí. decía, yo no lo entiendo, he comprado la crema de que me anuncian por televisión Y que sigo pone igual. que cura el dolor al momento y a mí me han vendido otra, porque a mí no me Claro, quita el dolor. lógico. Claro, como Claro. diciendo, en la tele lo quita, a mí no me lo quita, ¿no? Dice, tendré que ir a cambiarla. Y es eso, Pues ¿no? sí. El generalizar.
¿eh? Pero lo que pasa es que Que todo es tan fácil. no he leído la letra pequeña. Todos No, los anuncios claro. de la tele hay una letra minúscula Sí, que sí, pasa sí. muy rápido y que luego, si lo paras, que es muy divertido, te pone esto 1 de cada 100. Te Sí, ponen así. claro. Mm. Esto te iba a preguntar, pero que bueno, ya lo habéis comentado Blanca y tú, ¿no? Los mitos, ¿no? De la voz. Y una de las preguntas de que todo el mundo puede cantar, todo el mundo puede hacer de todo, y dices, con la voz, y dices, No, a ver, a no, ver, a ver. A claro. ver, todo el Bueno, mundo, cantar, claro, todo el mundo puede cantar. La cuestión sí. está, luego, eso que tú haces, ¿cuál es el objetivo? A ver, entonces tú puedes cantar para disfrutar en la ducha de tu casa. Pues cantas. Tú puedes utilizar la voz como podrías hacer, no sé, pues cocinar. Otra cosa es que tú cocines para hacer un plato en un restaurante de 5 estrellas Michelin. Son dos cosas diferentes. Entonces, usar la voz y usar la voz como medio de expresión, como medio de comunicación, por supuesto que sí, todo el mundo lo puede hacer. Luego, con ese sonido, vemos qué podemos hacer. Pero incluso aunque tengas una voz muy buena, tenemos que evaluar también con esa voz que tenemos qué puedes hacer, qué no, y cuál es el riesgo, conocer los límites. Es decir, cuál es el riesgo de que te puedas hacer daño. Y entonces pasa con los deportes también. Muchas personas que, por ejemplo, no les hacen un buen estudio de qué tipo de deporte puedes practicar y acaban teniendo muchas lesiones. Instrumentos musicales. Yo siempre pongo de ejemplo, por ejemplo, lo que se hace en Israel con los ejemplos musicales. Los conservatorios van a las escuelas, presentan los instrumentos, y los niños van a decir, pues me gusta este, pero luego lo que le hacen es un análisis morfológico. Entonces, por ejemplo, dependiendo de la boca que tengas o dependiendo de tu estructura, te dicen, vale, mira, a ti te va bien la trompeta, pero la flauta no. Entonces, aunque te guste muchísimo la flauta, no, porque vas a estar luchando muchísimo, porque tienes una estructura que no te va a permitir desarrollar eso. Entonces, no tiene sentido. Entonces, bueno, elige de 3 o 4 y luego nosotros te vamos a indicar de esos 4 cuál sería el mejor y cuál sería el que no te aconsejamos, ¿vale? Luego, si te quieres pelear, pues te peleas, ¿no? Te das contra la pared con el tambor o con lo que quieras. Pero se trata un poco, y eso tampoco se hace. Es decir, no se potencian las capacidades de la gente. Les dicen, no, no, tú puedes hacer todo. No, todo no. Tú puedes hacer bien algunas cosas y otras pues muy mal, porque no vas a tener la capacidad para poder hacerlo. No significa que no lo intentes, pero el esfuerzo a veces será tan grande, tan grande, tan grande que a lo mejor merece la pena, pues no sé, hacer otra cosa en la que tengas más Mm. capacidades, ¿no? Es un Por poco... eso no canto, por eso no canto yo. Va, aquí pregunta Car, cuando una persona está enferma, le cambia Sí, la voz y sirve de diagnóstico también. Es un indicador de la totalmente. salud. Totalmente, es Claro. un indicador, pero además eso lo sabemos cuando hablamos. Es decir, cuando está enferma, incluso enferma espiritualmente o emocionalmente. Tú llamas a alguien que puede ser un familiar y solamente cuando te diga hola, tú ya sabes que le pasa algo. Mm. Entonces es un indicador del estado. No tiene por qué ser patológico, ¿eh? Puede ser también transitorio en el que está a punto de pasar algo. Pero sí que es cierto que la voz, sí, sí que aquí se podría hacer algún tipo de trabajo a nivel de inteligencia artificial, de, por ejemplo, pues con personas que tienen a lo mejor una cierta edad o lo que sea, y que a través de la voz se podrían hacer determinados tipos bueno, ahora se está haciendo un estudio que este sí es cierto, con pacientes con diabetes. De manera que lo que se va a hacer es, a través de un estudio de la voz, sobre todo en Estados Unidos, que a lo mejor el hospital o son, claro, territorios muy grandes y a lo mejor no tienen un especialista al lado, ¿no? Es enviar un fichero de audio y entonces cuando una persona empieza a experimentar una diabetes de un cierto nivel, la voz empieza a temblar de una forma concreta. Entonces el sistema informático detecta ese temblor. Y eso no significa que tengas diabetes, significa que hacemos un screening para decir, a ver, esta persona le está pasando algo a esto, vamos a hacerle la prueba de sangre, ¿de acuerdo? Ah, Tiene una mm, forma de adelantar un poco el diagnóstico. va. Para no es decir, como tiene temblor, tienes diabetes, no, no funciona así. ¿Y consejos generales para cuidar la voz? Consejos generales para cuidar la... Limón por la mañana, agua caliente, agua fría. Bueno, primero, mira, primero de todo es ser muy felices, es muy interesante porque la voz está muy relacionada con tu sistema anímico, ¿vale? Entonces, tener la paz interior más grande del mundo, y luego, pues, cuidar una salud básica siempre que se pueda. Es decir, pues alimentarse bien, dormir bien, hidratarse bien, y tener una buena relación con no pelearse demasiado, todo ese tipo de cosas. Luego,
Para personas que quizás puedan ser más interesantes estos consejos, que son gente o personas que trabajan de su voz, por ejemplo, pues un maestro o lo que sea. Porque personas normales, si se cuidan bien o tienen un cuidado normal, la voz no le va a pasar nada. Entonces, darle un consejo para qué. Si total, yo pienso, por ejemplo, en el portero de la finca en la que estoy, que para que diga buenas tardes 5 veces al día, no necesita tampoco hacer grandes cuidados. Es que se cuide él mismo de alguna forma y ya está, ¿no? Entonces, en relación a personas que, por ejemplo, utilizan la voz de una forma más profesional, pues maestros, abogados, locutores, etcétera, etcétera, muy importante la hidratación. La hidratación no es solamente beber agua. ¿Por qué? Porque el agua cuando la bebemos va directamente al estómago. Entonces aquí hay que hacer un trabajo de respiración nasal, aprender a utilizar la nariz que cada vez se usa menos, por eso hay más alergias, etcétera, etcétera. La alimentación también está muy relacionada con ese nivel, claro, dependiendo del grado que tú tengas de grasas o de lo que sea, o de sal, también baja el nivel de hidratación. La capacidad que tengas de moverte, ya no hablo de hacer deporte, pero claro, una persona que tenga un sistema de movimiento muy, muy, muy sedentario, obviamente la musculatura se atrofia. Eso es así. La voz, que no lo hemos hablado, está muy relacionada con la deglución, porque compartimos la misma musculatura. Es decir, voz y deglución, o laringe y deglución, van juntos. Y curiosamente, a medida que nos hacemos mayores, vamos perdiendo el reflejo de deglución. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si trabajamos la voz, vamos a poder trabajar también una mejor deglución. Es decir, eso nos va a servir también para que cuando nos hagamos mayores, que no se nos quede el puré aquí atragantado, que no se nos vaya por el otro lado. Entonces, esto es muy interesante. Y básicamente yo creo que esto, ¿vale? Luego, si tienen la posibilidad de tener a alguien al lado que les pueda ayudar a hacer algún tipo de ejercicio, lo que sea, y sin hacer grandes espavientos ni intentar imitar a nadie, si pueden cantar, ¿vale? Alguna canción infantil de cuando eran pequeños, también les puede servir. No hace falta Ujú, cantar, vamos, cosas dificilísimas ni nada de eso. Cosas ujú. muy sencillas, canciones que sabían de cuando les enseñaba a sus mamás, sus abuelos o en la escuela. Eso ya puede Mm. servir. Ujú. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer. ¿Qué aspectos Aquí trabaja el pone, ¿en qué aspectos trabaja el psicólogo con los problemas de la voz? Bueno, es una buena pregunta. Aquí yo en mi consulta trabajo con Jesús Arcas, que es mi compañero de la consulta, él es psicólogo y también es logopedagogo foniatra como yo. Y a veces tenemos casos patológicos que están relacionados con lo que llamamos disfonía psicógena. Entonces puede haber personas que a veces pueden hablar con todo el mundo, pero a lo mejor con una persona en concreto no pueden hablar, se quedan mudos, se les rompe la voz, no pueden hablar, pues sea con su madre, con su padre, con su hermana, con lo que sea. Claro, ¿qué ocurre? Como no hay una base que es orgánica, es una base psicológica, aquí entra en juego ya todo el trabajo del psicólogo. Entonces, bueno, podría ser una forma de ilustrar qué es lo que hace el psicólogo. Otro caso también muy importante sería con el trabajo con transexuales, porque los transexuales, cuando estamos haciendo un trabajo de feminización o de masculinización de la voz, implica también la aceptación de su persona. ¿Vale? Desgraciadamente esto no se está haciendo, ¿eh? Con este tipo de pacientes, aquí en España al menos, pues bueno, se ha dejado un poco de la mano de Dios el trabajo con estos pacientes. Incluso se hormonan antes de tener pues, un seguimiento o un acompañamiento psicológico pues, para realmente decir, vale, yo soy esta persona, quiero ser esta persona, pero tengo un acompañante que me ayuda a hacer ese proceso, ¿no? Y esto no se está haciendo. Entonces, bueno, en estos casos sí que puede ocurrir. Lo mismo podría hablar de la parte, no solamente de la voz, de la parte corporal. Muchas veces hay expresiones corporales, personas que van muy encorvadas o personas que tienen algún tipo de problemas que el origen es psicológico. Entonces, ¿qué ocurre? Esa imagen o ese trastorno psicológico le provoca esos cambios físicos, es decir, cuerpo-mente van juntos siempre. Eso es así. ¿De acuerdo? Entonces, a veces lo podemos trabajar, bueno, porque ya el propio trabajo vocal, sin decir nada, ya provoca un cambio a nivel emocional, pero a veces no, a veces necesitamos ese trabajo del especialista, ¿eh? Para poder Ujú. un mejor seguimiento.
Bueno, no sé, alguna pregunta más, algún comentario, que podéis abrir el micro tranquilamente. No. No tenemos nada. Bueno, Bueno, pues muchas gracias, Eduardo. Ya pasaré otra vale. vez a continuar, Por supuesto que sin sí. querer ser cantante. ¿Vale? Pues bueno, muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en la siguiente. ¿Vale? Para Muchas gracias.